Doctora honoris causa por la Universidad de Ica. Candidata a doctora de Derecho, PhD, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogada de los Tribunales de Justicia de la República de la Universidad de la SUAY. Magíster en Derecho, mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Diploma superior en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy. Universidad degli Studi di Genova, Italia. Secretaria Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador. Profesora de posgrados de la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Espíritu Santo, UNAM e IMPROD. Visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expositora y asistente de varios cursos, congresos y seminarios nacionales e internacionales en materia de constitucionalismo y derechos humanos. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Pamela Aguirre. Buenas tardes, estimado público. Antes de empezar con esta presentación, quiero hacer un especial agradecimiento a Damián Armijos, presidente de Juristas de Ecuador, por esta gran iniciativa y a la Universidad Central por el apoyo a estas iniciativas. Construir el constitucionalismo no es solo tener una constitución de vanguardia, es generar una crítica, es generar conocimiento en torno a esa Constitución y a esos derechos humanos que forman parte de nuestra dignidad. Entonces, eventos como estos nos ayudan a crecer académicamente y a fortalecer un sistema jurídico que debe consolidarse en pro siempre de las personas. Con esta breve introducción, yo esta tarde les voy a hablar sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y por qué la importancia de este tema? Este tema es trascendental por cuanto, como ustedes conocen, el sistema interamericano de derechos humanos se entiende o se incorpora dentro de nuestra Constitución bajo denominados conceptos constitucionales. Por un lado tenemos el denominado bloque de constitucionalidad, por otro lado nosotros desde el nivel interamericano, desde el nivel internacional de los derechos humanos tenemos el concepto del control de convencionalidad, al que ayer hizo referencia el doctor Carbonell, y entonces, sea cual fuere la denominación, este tema es fundamental en materia de exigibilidad de estos derechos. Y lo vamos a abordar, si me ayudan pasando la lámina, y lo vamos a abordar desde tres ópticas. Desde la óptica del reconocimiento, de la exigibilidad y de la reparación integral. Estas son tres batallas que surgen frente a la exigibilidad de todos los derechos, a la lucha de todos los derechos, pero que tienen una connotación especial en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Vamos con la primera, el reconocimiento. A pesar de que nosotros tenemos una declaración universal, la cual la vamos a conmemorar el 10 de diciembre, se dan dos pactos en un ambiente de hostilidad, en un ambiente de Guerra Fría. Por un lado, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y por otro lado, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y entonces se genera una idea de la distinción de los tipos del derecho. ¿Quiénes hacen exigibles estos derechos? ¿Cuál es su ámbito? Y entonces esto también genera consecuentemente la idea de que tenemos dos tipos de obligaciones. Si me ayudan pasando las láminas, por favor.
Y entonces en este marco de Guerra Fría, en este marco de distinción de los derechos, en esta categorización de los derechos, tenemos unas supuestas diferencias. Y estas diferencias surgen en torno a la distinta supuesta naturaleza de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, se argumenta que los derechos civiles y políticos son obligaciones negativas. Entonces, el Estado, para la exigibilidad de estos derechos, lo único que tiene que hacer es abstenerse, no hacer. Entonces, la libertad personal se resguarda cuando el Estado no nos arresta, no nos toma presos. En tanto que se cree que los derechos económicos, sociales y culturales son prestacionales. Entonces, para tener el derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, el Estado tiene que hacer una erogación. Se establece entonces esta supuesta dicotomía entre derechos de abstención, derechos prestacionales, o si cabe el término, derechos negativos frente a derechos positivos. Luego también se señala que los derechos civiles o políticos de primera generación, recuerden ustedes, son determinados. Entonces tenemos derecho a la vida, tenemos una obligación clara y que no requiere ser interpretada. Luego, en contraposición, se considera que los derechos económicos, sociales y culturales son vagos, son imprecisos. Es decir, para entender cuál es el contenido del derecho a la salud, hay que hacer muchas elucubraciones, hay que generar esquemas argumentativos, hay que generar políticas públicas, y entonces ese derecho a la educación no es tan universal porque se entiende de manera distinta en Ecuador y de manera distinta, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Es otra de las supuestas diferencias. También se ha señalado que estos derechos civiles y políticos, al ser abstenciones, son baratos, es decir, no le cuestan al Estado nada, y entonces el Estado está en la obligación de abstenerse de generar acciones que vulneren ese ámbito de libertad. En tanto que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos costosos, de difícil realización. Y finalmente que, supuestamente, insisto, los derechos civiles y políticos son de cumplimiento inmediato, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales son progresivos. Ahora, como bien hacía mención, estas son supuestas diferencias que se nos han introducido a partir de este contexto de Guerra Fría. Recuerden ustedes que los vencedores, que Occidente promulga y propaga los derechos civiles y políticos, y que por lo tanto su contradictor Rusia estaba promoviendo justamente con el comunismo los derechos económicos, sociales y culturales. En este marco se generan estas supuestas distinciones. ¿Pero por qué son supuestas? Porque ambos derechos, ambas categorías de derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, tienen una dimensión de abstención y una dimensión de acción. Si no, pensemos en el derecho a elegir y ser elegidos, un derecho clásicamente político. Requiere del Estado una erogación pecuniaria, porque tiene que inscribir a los candidatos, y los candidatos no se inscriben en el aire, se inscriben ante una entidad estatal cuyos funcionarios necesitan un salario, que requieren un presupuesto para la institucionalidad, y algo tan simple como imprimir las papeletas tiene un valor. Entonces, no es que los derechos civiles y políticos únicamente son abstenciones o que no cuestan, sino que son derechos que también requieren de una acción del Estado. En el debido proceso, un derecho civil por antonomasia. El debido proceso es un derecho costosísimo para el Estado. Si no, fijémonos en el presupuesto que se le asigna a la función judicial cada año para que nosotros podamos acudir ante un tercero imparcial y exigir la administración de justicia. Entonces, esta falsa dicotomía entre derechos negativos o abstenciones y derechos positivos y acciones se desvirtúa totalmente porque, insisto, los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que los derechos civiles y políticos, tienen esta doble dimensión. Luego, todos los derechos tienen un ámbito o una sombra de penumbra, utilizando el término de Hart. ¿Y qué es esto de la sombra de penumbra? Todos tenemos derecho a la vida, pero actualmente seguimos en el debate desde cuándo se entiende vida. Y entonces el derecho ya no es tan determinable, tan claro, tan exacto, sino justamente se generan debates interesantes respecto de cuándo empieza la vida.
De la misma manera, entonces, entenderíamos que se requiere un fuerte debate argumentativo, un debate social, un debate público, una racionalidad jurídica para entender entonces cómo se va llenando de contenido este tipo de derechos. Desvirtuando estas supuestas dicotomías, está claro que no existe esta supuesta diferenciación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los dos forman parte de la dignidad humana y los dos están dirigidos al desarrollo integral de la personalidad. Sobre esa base, entonces, estas categorizaciones odiosas deberían olvidarse. Pero, ¿qué es lo que pasa en el sistema interamericano? Si me ayudan cambiando a la diapositiva las fuentes. Nosotros, en el caso del sistema interamericano, tenemos las fuentes marco, la Declaración Americana, la Convención Americana de 1969, tenemos el Protocolo de San Salvador de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos que se han firmado en el marco de la OEA para la protección de derechos específicos, derechos del niño, en contra de la violencia de la mujer, en contra de la tortura, en fin, una serie de instrumentos internacionales que conforman ese jus cogens y que inclusive, como lo señaló la misma Corte Interamericana en el caso del Monacid versus Chile, señalando que no solo se deben tener en cuenta los instrumentos internacionales, sino que también se deben tener en cuenta las interpretaciones que la Corte Interamericana haya hecho sobre estos artículos, entendemos que ese jus cogens o el derecho interamericano es bastante rico. Pero ¿cuál es el artículo, si me ayudan cambiando de diapositiva, cuál es el artículo marco o macro para la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel interamericano? El artículo 26 de la CAD, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo? Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. ¿Qué es lo que pasa con este artículo? Este artículo traduce la doctrina clásica de que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos programáticos. Es decir, estos derechos se cumplen progresivamente en la medida de las capacidades de los estados y que no vinculan directamente a ninguna acción del Estado. Esta lógica, si ustedes se fijan, es la lógica a la que yo hacía mención de la Guerra Fría, es decir, los derechos plenamente exigibles son los derechos civiles y políticos y los DESC, los económicos y sociales, se cumplen, sí, pero en la medida de los estados y no se genera ninguna obligación inmediata. Si nosotros nos fijamos, esta norma carece de un contenido propio. ¿Por qué? Porque da una remisión a aquellos derechos o aquellas normas que se deriven de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, si me ayudan siguiendo. Y como les hacía referencia, en esta carta no existen explícitamente la referencia a derechos, sino a las políticas públicas que a nivel de la Organización de Estados Americanos deben adoptarse. Y entonces se fijan únicamente unas pautas de conducta para los estados sin establecer un derecho expresamente vinculante. Si me ayudan pasando la diapositiva, por favor. Sobre esta base, entonces, ¿cuál es el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales que se desprenden de la Carta? ¿Es posible hacer una remisión directa de la Declaración Americana? ¿El artículo 26 tiene una remisión a la Carta expresamente o a las normas que de la Carta se derivan? ¿El principio de interpretación más favorable abarca para generar nuevos derechos o es solo una interpretación que se hace de los derechos preexistentes? Estos son temas que no han quedado dilucidados. ¿Y por qué no han quedado dilucidados? Porque si ustedes se fijan,
en esta primera batalla del reconocimiento ya tenemos bastante deudas, porque no está claro que tengamos un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos un artículo 26 en la Convención que nos dice que los derechos que se derivan de normas económicas, sociales y culturales se cumplen en la medida de la capacidad de los estados, pero no establece una clara obligación. Desde un punto de vista positivista, esto ya genera serios problemas. Y lo vamos a ver a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pasamos al segundo ámbito, el ámbito de la exigibilidad. Respecto al ámbito de la exigibilidad, si me ayudan pasando la diapositiva, por favor, existen varias críticas, y estas críticas están dirigidas a que los jueces no tienen la legitimidad para generar o para crear nuevos derechos que en nivel internacional debe ser una potestad de los estados. Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que se encuentra al mismo nivel de la Constitución en nuestro caso, pero que surge a partir del consenso o a partir de la voluntad de cada uno de los estados de suscribir determinados instrumentos internacionales. No es que es un derecho que se genera automáticamente, sino nosotros conocemos, existen instrumentos internacionales que como Ecuador hemos firmado, hay otros que todavía no los hemos firmado y hay países que no han firmado ninguno de estos instrumentos. Y lo que se dice es que los jueces no reflejan la voluntad de los estados y entonces carecen de la legitimidad. ¿Cuál es la respuesta a esto? Que en efecto, al igual que la crítica que se hace a nivel interno a los jueces constitucionales, a los jueces que hacen el control de constitucionalidad, es que ellos, al ejercer la magistratura constitucional, lo que están ejerciendo es una acción contramayoritaria, es decir, en tutela de los derechos siempre de las minorías. No es el derecho de las mayorías lo que se tutelan en las Cortes Constitucionales, sino justamente esos derechos de las personas excluidas. Entonces, por ahí podríamos decir que la justiciabilidad de los DESC tiene alguna legitimidad. Luego, también se argumenta que los jueces o los fallos judiciales sustituyen el debate político, pero ciertamente esto lo que genera más bien es un debate político. El momento en el que una sentencia se emite, y es una sentencia interesante en materia de protección de derechos, o no lo es, genera un debate a nivel estatal, a nivel interamericano, que nos permite reflexionar cómo va avanzando el sistema y efectivamente cuáles son los cambios que deben darse a ese sistema. También se hace referencia a que la participación, en este caso de los estados, se cambia por una juristocracia, es decir, en el caso de la Corte Interamericana, 7 jueces que van a decidir cuál es el rumbo en materia de derechos humanos que se tomará a nivel interamericano, lo cual tampoco es tan cierto porque si nosotros leemos las decisiones de la Corte Interamericana son órdenes abiertas, tanto es así que luego tienen una fase de supervisión de seguimiento, es decir, convocan a las partes para saber cómo se ha ido cumpliendo el fallo, si existen algunos problemas y que inclusive tienen la potestad de cambiar las medidas. Entonces, se convierten en órdenes abiertas. Nunca se señala que deben dictar determinada ley con los parámetros establecidos, sino que se generan o que señalan políticas para que eso, dentro del marco de las posibilidades, pueda ser ejecutado. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en este marco existen criterios de justiciabilidad directa e indirecta. Vamos con la justiciabilidad indirecta. La Corte Interamericana, a través de sus fallos, ha señalado, a partir de los derechos a la igualdad o garantías procedimentales, específicamente el artículo 8 y 25, que tienen que ver con debido proceso y garantías judiciales, han señalado que estas son instrumentales para hacer efectivos otros derechos, o en el caso del derecho a la igualdad, cuando en el caso de las niñas haitianas, Jen Bocio versus Santo Domingo dijo que el haberles negado la nacionalidad a estas niñas les coloca en un nivel inferior y que eso genera una negación de una serie de derechos que son importantes para su tutela. Y obligaciones positivas. Entonces, la Corte
específicamente señala respecto a los derechos civiles que también tienen obligaciones positivas y estas obligaciones positivas se ven inmersas en el marco también de los derechos económicos, sociales y culturales. Un caso de estos lo tenemos en la siguiente diapositiva, por favor, en la sentencia Niños de la Calle versus Guatemala, el caso Villagrán González. En el párrafo 196, la Corte Interamericana expresamente señala: las normas transcritas permiten precisar en variadas direcciones los alcances de las medidas de protección, a que alude el artículo 19 de la Convención Americana. Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a no discriminación, a la asistencia especial de niños privados de su medio familiar, a la garantía de supervivencia y desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es claro para esta Corte que los actos perpetrados contra las víctimas en el presente caso, en el que se vieron involucrados agentes del Estado, contravienen estas precisiones. El caso concreto hacía referencia a niños que la policía aseguraba que eran delincuentes, fueron ejecutados por los miembros policiales y la Corte declara la vulneración de los derechos a la vida, integridad personal y garantías judiciales. Pero cuando hace referencia a el derecho a la vida y a la integridad personal, hace un especial énfasis al señalar que al haberle negado la protección a la vida y a la integridad personal, se les está colocando en desventaja a las víctimas porque el Estado no permite su desarrollo integral. ¿A través de qué debía permitir su desarrollo integral? De medidas, como bien lo llama la Corte, medidas de protección. Estos casos demuestran esa tutela indirecta que se ha hecho a los derechos económicos, sociales y culturales. Respecto a la justiciabilidad directa, y digo directa entre comillas porque ya vamos a ver que la Corte en este punto ha sido bastante titubeante respecto a qué debe entenderse por la interpretación del artículo 26 y si los derechos económicos, sociales y culturales son plenamente exigibles a nivel interamericano. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos algunos casos importantes que han marcado una línea de pensamiento de la Corte que, insisto, es un pensamiento que al principio parecía ir a paso acelerado, pero que vamos a ver con los últimos 3 fallos parece que ha desacelerado ese ritmo. Tenemos el caso de los 5 pensionistas versus Perú del 2003, Acevedo Jaramillo versus Perú del 2006, Acevedo Buendía versus Perú del 2009, Suárez Peralta versus Ecuador 2013, el caso González Lluy versus Ecuador 2015 y el último caso Chinchilla Salvador versus Guatemala de 2016. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se dijo en el caso de los pensionistas versus Perú del 2003 en la sentencia de fondo? En el párrafo 147, la Corte expresamente señala: los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir en el criterio de este tribunal en función de una creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de equidad social y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente. Aquí la Corte hace referencia justamente a esa dimensión colectiva, a esa dimensión programática que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, pero en ningún lado señala que no son plenamente exigibles. Es decir, dice, estos derechos deben analizarse en su conjunto, deben visualizarse desde la lógica de la colectividad, no de referencia expresa a las violaciones argumentadas en el 26. Nuevamente se repite ese esquema argumentativo de están los derechos, pero no los vamos a justificar, no los vamos a analizar porque ya encontramos otras violaciones y entonces el debate sigue presente. Pero en ningún lado de la sentencia se hace expresa referencia a que estos no son justiciables. Entonces, haciendo un argumento a contrario, nosotros entendemos que para ese entonces la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana era que estos eventualmente son exigibles, pero en estos casos no los vamos a tutelar.
El siguiente caso, el caso Acevedo Buendía versus Perú del 2009, es el primer caso que yo considero que tiene un debate serio sobre justiciabilidad de los DESC. Porque en este caso hay un debate serio sobre justiciabilidad de los DESC, porque la Corte expresamente aquí sí dice que tiene competencia para tutelar todos los derechos que se encuentren en la Convención. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que el artículo 26 se encuentra dentro de la Convención y entonces puede ser tutelado. En el párrafo 97 de la sentencia expresamente señala: la Corte considera pertinente reiterar lo señalado en el capítulo 3 de la presente sentencia, en el sentido de que el tribunal es plenamente competente para analizar violaciones de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana. Además, si bien la Comisión no alegó a incumplimiento del artículo 26 de la Convención, la Corte ha establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión sobre la base de los hechos presentados por esta. Entonces, acá ya se deja en claro que también pueden ser consideradas por la Corte. En el párrafo 102, la Corte es aún más enfática. La siguiente diapositiva, por favor. Señala: el tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de aquellos no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo y que esa medida requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país el asegurar dicha efectividad. En el marco de dicha flexibilidad, en cuanto al plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido. Ojo, así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice aquí? Es verdad que son progresivos, es verdad que tienen que cumplirse en la medida de las posibilidades de cada uno de los estados. Pero ojo, estados, hay compromisos adquiridos que tienen que ejecutarse. Y esos compromisos adquiridos que tienen que ejecutarse pueden ser supervisados por los órganos llamados a ejercer el control. Entonces, acá ya tenemos un debate serio de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser tutelados, generan obligaciones al Estado a pesar de ser programáticos. Sin embargo, en la decisión final no deja de ser polémica porque no se va a pronunciar sobre la violación del artículo 26. Es decir, tiene la reflexión interesante del contenido del artículo 26, pero no lo declara vulnerado ni hace el análisis de la vulneración del artículo 26. Entonces, hasta aquí tenemos una línea, parece ser tibia, que va lento, pero que vamos en la lógica de la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que pasa desde el 2013 en el caso Suárez Peralta versus Ecuador? En la sentencia de fondo, me permito hacer un breve comentario sobre la sentencia. El caso tiene que ver con la alegación de la señora Melba Suárez Peralta respecto a la denegación de los servicios de salud y la negligencia médica que la vivió a partir de un apendicitis en el policlínico de la Comisión de Tránsito del Guayas y luego por parte de la clínica privada Minchala. En este caso, la demandante, la peticionaria, reclamaba que su derecho a la salud había sido directamente vulnerado. La Comisión enfocó este caso desde la lógica del derecho a la integridad personal. Y aunque el caso es un caso evidente de un derecho de exigibilidad del derecho a la salud, la Corte Interamericana lo aborda nuevamente desde el derecho a la integridad personal, es decir, desde la óptica del artículo 5 de la Convención Interamericana.
y sobre la base de la argumentación de dos temas principalmente. El primero, el deber de regulación del Estado de los servicios de salud para la protección de la integridad personal. Entonces acá vemos cómo está interconectado integridad personal y derecho a la salud, y por otro lado el deber de supervisión y fiscalización del Estado en referencia a los servicios de salud y protección integral de la víctima. Entonces, si ustedes se fijan, acá la Corte lo que hace es tutelar el derecho de la víctima, pero no a través del derecho a la salud, sino a través del derecho a la integridad personal. Y en este caso no se dice nada sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la sentencia de mayoría. Existe un voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor respecto a la real posibilidad que tenía la Corte en el caso concreto para haber abordado el problema desde la lógica del derecho a la salud de manera directa y autónoma, no por conexidad, no sobre la base de la integridad, sino sobre la base de efectivamente la denegación del derecho a la salud a partir del artículo 1.1 de la Convención, que hace referencia a la obligación que tienen todos los estados de respetar y acatar la Convención, y sobre la base del artículo 26 al que hicimos referencia respecto a la obligación progresiva en materia de las normas económicas, sociales y culturales. Luego de este caso, tenemos otro caso que ha sido bastante paradigmático, un caso hito también dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que tiene que ver también con el Ecuador, el caso que inclusive todos ustedes debieron haber escuchado, analizado la sentencia, el caso González Luy versus Ecuador, en la sentencia de fondo del 2015. ¿Y qué es este caso? Este caso resulta ser un caso hito porque por primera vez se tutela un derecho económico, social y cultural. ¿Cuál? La educación. Pero este derecho económico, social y cultural se tutela a través de la lógica de que el Pacto de San Salvador de 1988 establece dos derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 19 que son plenamente exigibles: el derecho a la sindicalización y el derecho a la educación. No se hace referencia expresa a otro derecho que sea directamente tutelado. Recuerden que este caso tiene que ver con la niña a la que le transpusieron sangre contaminada con VIH y que ella no pudo cursar regularmente sus estudios, tuvo que haberse ocultado, se cambió de ciudad inclusive, y la Corte dice sí, hay una vulneración del derecho a la educación, ella no pudo continuar con sus estudios regularmente y ese derecho sí es tutelado. Es tutelado a través del jus cogens, entendiendo que el Pacto de San Salvador también forma parte de ese sistema de protección de los derechos. Pero ¿qué es lo que pasa con el derecho a la salud? Con el derecho a la salud no se hace expresa referencia a que se tutele ese. Recuerden ustedes, el problema es que ella se encuentra contaminada con la sangre por la negligencia de la Cruz Roja. Y entonces su derecho específicamente vulnerado es su derecho a la salud. Pero la Corte lo aborda nuevamente desde la lógica del derecho a la integridad personal, el artículo 5 de la Convención Interamericana. A pesar de que dentro de la argumentación hace también referencia al derecho a la salud. Y nuevamente en la sentencia no se hace referencia a esa exigibilidad directa que podía ofrecer el artículo 26. Este caso también es paradigmático, ¿por qué? Porque presenta una posición dividida. Este es uno de esos casos en los que más votos razonados o concurrentes existen. Por un lado, se ve la posición de jueces apegados a la competencia madre determinada en la Convención Interamericana, como son el juez Humberto Sierra y el juez Alberto Pérez Pérez, que señalan que ellos no pueden exceder la competencia que los estados les han dado en la Convención. Porque si ellos abren su competencia, estarían incurriendo en vicios de legitimidad. Y por otro lado, el debate que presenta nuevamente, o que lo encabeza nuevamente el juez Ferrer MacGregor, y secundado por el actual presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas, y el juez Manuel Ventura, que explícitamente señalan que es un caso que debía haberse tutelado
sobre la lógica del derecho a la salud, y que el artículo 26, en una interpretación evolutiva pro homine, sí habilitaba la posibilidad para que ese derecho sea tutelado. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa en el 2016? Nuevamente tenemos un caso típico y claro del derecho a la salud. Una señora con diabetes que ingresa al centro de reclusión, su nivel de salud es deteriorado abismalmente, de una manera bastante rápida, y a partir de una caída y la falta de atención médica, ella muere. En este caso, la Corte nuevamente tutela el derecho de la señora a partir del artículo 4 de la Convención, Derecho a la Vida, y del artículo 5, Integridad Personal, sin hacer referencia a la exigibilidad del artículo 26 y el derecho a la salud, sobre la base de dos argumentos principales: la obligación del Estado de promover atención y tratamiento médico a las personas privadas de libertad y el deber del Estado de promover tratamiento adecuado a la presunta víctima por su condición de diabetes y padecimientos relacionados luego de su privación de libertad. Si ustedes se fijan, los argumentos nuevamente están centrados al derecho a la salud, pero la Corte no hace referencia al artículo 26 y a la exigibilidad del derecho a la salud, que como derecho económico, social y cultural debía haber sido tutelado. Nuevamente acá, el juez Ferrer MacGregor presenta su discrepancia o la concurrencia de su voto, señalando que el derecho a la salud, en el caso concreto, era plenamente exigible sobre la base de los parámetros de accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad. Es decir, que ese derecho podía ser tutelado integralmente, entendiéndolo en un contexto. ¿Qué es lo que pasa? Si me ayudan con las diapositivas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que demuestra este estudio? Que como ustedes ven en la lámina, el primer balance o el primer debate estaba en centrarnos respecto a si los derechos económicos, sociales y culturales eran exigibles. Ese era el debate en el que nos encontrábamos. Y luego, cuando parecía ser que ese debate fue superado, es decir, cuando ya no nos encontrábamos en la polémica de si son o no justiciables, sino que efectivamente se derivan de la dignidad humana y son justiciables, pasamos al otro lado de la balanza, al lado de la implementación y de la justiciabilidad. Pero a partir de las decisiones Suárez Peralta, a partir de las decisiones González Llull y a partir de la decisión del caso Chinchilla Sandoval, parece que nuevamente volvemos al debate de si son o no son justiciables. ¿Y esto por qué es relevante? Porque a pesar de que a nivel interno, constitucionalmente y a nivel latinoamericano, nuestras constituciones tienen niveles de progresividad y niveles de protección bastante altos respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, esto importa. ¿Por qué? Porque eventualmente las medidas regresivas no podrían ser analizadas a nivel externo porque la Corte no tiene una línea clara respecto a si son o no son tutelables. ¿Cómo le exigimos entonces a nivel global que esto sea ejecutable si la Corte Interamericana, el máximo órgano de protección de los derechos, es bastante tibia respecto a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales? Insisto, esto tiene importancia por el impacto normativo que tiene, porque entonces nosotros vemos que el jus cogens se encuentra en un nivel inferior de protección de las constituciones internas, y luego también porque simbólicamente a nosotros sí nos deja un sinsabor de que no se pueda tutelar directamente ciertos derechos. Y para finalizar y redondear la idea y no robar más espacio a mis compañeros expositores, quiero hacer referencia a la reparación integral. Si nosotros ya hemos visto problemas respecto a su implementación, a su reconocimiento, y luego hemos visto problemas respecto a la justiciabilidad, en reparación integral todavía estamos con mayores deudas. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, la reparación integral es proporcional a la alegación de la vulneración del derecho. Y entonces a los DESC se les ha utilizado como una muletilla. Cuando hay una vulneración de un derecho civil y político, la compensación es denle salud, denle una casa, denle educación. ¿Es una reparación proporcional? Parece ser que nos podría quedar la duda.
Luego, el desarrollo mismo de la reparación integral está ligada a la implementación de los derechos, a las políticas públicas que se exijan sobre esto, al desarrollo que se pueda generar respecto a los contenidos mínimos que deben ser proporcionales en el tiempo. Entonces, este también es un tema que se queda en el aire si los derechos no son plenamente justiciables. Y luego también el tema de las reparaciones colectivas, que están ligadas también a esas vulneraciones masivas de los derechos. Piénsense en casos, por ejemplo, el caso de Sarayaku versus Ecuador, en los cuales se determina una violación colectiva de los derechos y la reparación que debe corresponder a estos. Parece ser que también tiene una dimensión distinta. Quiero terminar con una pequeña reflexión. La lucha de los derechos civiles, políticos, colectivos, surge porque todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Nosotros, como Estado y como comunidad internacional, debemos buscar la forma de que estos sean tutelados de manera global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la ponencia de la doctora Pamela Aguirre,